Hola, ¿qué tal? Soy Arturo García y esto es Conciencia, sin censura. Comenzamos. Si en alguna de tus relaciones, ya sea interpersonales o sobre todo en tu relación de pareja e íntima, tú te has sentido manipulado o manipulada, te has sentido frustrado o frustrada, te has sentido usado o usada, te has sentido cosificado o cosificada, te has sentido enojado o enojada, te has sentido atrapado o atrapada, te has sentido que no te toman en cuenta, te has sentido desesperado o desesperada, te has sentido que no puedes expresar tus emociones, minimizado o minimizada, descalificado, descalificada, humillada, despreciado, despreciada, abandonado o abandonada, te tengo una noticia. Estás en una relación tóxica y disfuncional. Y de eso va a ir esta serie de episodios en los que te voy a ir compartiendo lo que yo considero es lo más importante alrededor de las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas hoy en día, yo creo que sí las podemos considerar como una epidemia. Hoy vivimos la pandemia de las relaciones tóxicas. Tan es así que muchos y muchas personas se han dedicado a desarrollar este tema, le han dedicado tiempo a este tema, en tratar de comprender y entender qué es una relación tóxica y cómo salir de una relación tóxica o cómo dejar de ser tóxico o tóxica. Y hoy en día, como les decía, es muy común, yo lo veo todos los días aquí en consulta, lo veo todos los días aquí en mi consultorio, en donde las personas vienen en conflicto, vienen en crisis, buscando ayuda, orientación, para tratar de entender, para tratar de descifrar qué es lo que está pasando en su relación o incluso confirmar, porque vienen con muchas dudas, si realmente están o no en una relación tóxica y disfuncional. Y lo más importante, si vale la pena continuar o no en una relación como la que están viviendo. Y todavía más trascendente, se cuestionan, la mayoría nos cuestionamos, si eso es amor o no. Y si es amor, si vale la pena continuar y sostener ese tipo de relaciones, ese tipo de interacciones. Es por eso que yo quise dedicar este espacio de varios capítulos, de varios episodios, en donde podamos ir desarrollando poco a poco este tema. Y vamos a iniciar por comprender y entender qué es una relación tóxica y por qué es importante comprender qué es una relación tóxica o qué es ser tóxico. Porque yo me he dado cuenta que hoy en día este término, este concepto, se ha utilizado tanto que se ha descontextualizado, o siento yo, que le hemos minimizado la importancia, la trascendencia y el impacto que tiene hoy en día ser una persona tóxica, construir relaciones tóxicas o estar en relaciones tóxicas. Por ello, creo que es importante que hagamos un alto, que hagamos un espacio y nos preguntemos, reflexionemos si a partir de ciertas características yo tengo conductas tóxicas o estoy en relaciones tóxicas o me relaciono de manera tóxica. Creo yo que muy en el fondo, todos de alguna manera u otra tenemos o hemos tenido conductas tóxicas. Porque las conductas tóxicas son aquellas conductas que son perjudiciales para mí mismo y para y con las personas con las que yo me vinculo, me relaciono o interactúo. Y al estar yo preparando el tema y al trabajarlo todos los días o en el día a día aquí en consulta, pues me doy cuenta que hay muchas formas de ser tóxico o hay muchas formas de expresarse las conductas tóxicas. Y vamos partiendo de ahí. Primero, el concepto de tóxico se utiliza porque lo tóxico es aquello que envenena, es aquello que te perjudica, que contamina, ¿sí? Sustancias tóxicas, perjudiciales, que son ácidas o que por su composición pueden llegar a matar, pueden llegar a envenenar, pueden llegar a enfermar. Por tanto, si esta definición de lo tóxico, que puede ser gases tóxicos, líquidos tóxicos, sustancias tóxicas, químicos tóxicos. ¿Y por qué este concepto que es propio
de las sustancias se traslada o se toma para definir y conceptualizar a una persona o las conductas de una persona y sobre todo hoy en día de una relación. Porque precisamente estas conductas y estas formas de vincularnos a lo que llamamos tóxico disfuncional nos van a intoxicar de cierta manera y en cierto grado que puede llegar a ser perjudicial. ¿Para qué? Para mi salud, para mi psique, es decir, para mi psicología, para mis emociones, para mi mente, es decir, para todo mi ser. Y pueden llegar a ser tan perjudiciales que este tipo de relaciones o este tipo de conductas o este tipo de interacciones sí me pueden llegar a enfermar. No solo psicológicamente, emocionalmente, sino orgánicamente. Ya sea que lo somatice a manera de enfermedad por el nivel de estrés y ansiedad que me puede llegar a generar este tipo de conductas o de vínculos, o incluso a nivel mental, neuronal, orgánico, que pudiera detonar en mí incluso algún trastorno, alguna adicción o cualquier situación como la depresión, la ansiedad, la angustia. ¿Sí? Entonces, partiendo de ahí, creo que debemos dejar de normalizar el concepto y tomárnoslo muy, muy en serio. Porque lo hemos normalizado tanto que hemos minimizado estas conductas y las hemos aceptado, incluso en nuestra necesidad de normalizarlo, ¿sí? Que va de la mano de nuestras heridas, de nuestra necesidad de validación, del miedo a la soledad, entre otros, lo hemos minimizado, lo hemos aceptado, es decir, lo hemos normalizado. Incluso hemos normalizado las conductas disfuncionales y tóxicas dentro de una relación como amor, como enamoramiento, como parte intrínseca de una relación apasionada. Una relación que vale la pena es así, es intensa y apasionada. Pero creo yo que estamos muy confundidos. Y tan confundidos estamos que hoy en día es un problema, y es un problema de salud pública, es un problema generalizado que creo yo hemos perdido de vista o no lo estamos viendo. Y entonces nuestros amigos, nosotros mismos, nuestros hijos, los jóvenes, los adolescentes, las familias, los hermanos, entre padres y hijos, nos estamos relacionando como sociedad de manera tóxica y disfuncional. Y entonces vamos a entender que una relación tóxica y disfuncional es aquella entonces que genera este tipo de perjuicio del que estamos hablando, a nivel emocional, psicológico e incluso físico y orgánico. Por ello, para mí era muy importante tomar este tema y poderlo ir dividiendo. ¿Para qué? Para comprender qué es y poder identificar si estoy o no en una reflexión o en una autoevaluación, si yo estoy en una relación tóxica, en un ambiente tóxico, o si yo tengo conductas tóxicas o si mi forma de relacionarme con los demás es tóxica, o lo más importante, si la relación conmigo mismo o conmigo misma es tóxica y disfuncional. ¿Y cuáles son parte de las características de estas relaciones o esta forma de vincularnos de manera tóxica? Pues van a ser relaciones o van a ser interacciones, van a ser formas de vincularnos a través de una emocionalidad que no es sana y que es infantil. Porque vamos a emplear mecanismos de defensa o mecanismos para interactuar a través de qué? A través de la manipulación, a través de la amenaza, a través del temor, a través de la angustia, a través del control, del victimismo, de la codependencia. Incluso puedo llegar a ser un salvador de mi pareja o de mi amigo, de las relaciones o de las personas con las que me vinculo. Puedo llegar a ser hiriente, puedo llegar a ser neurótico, agresivo, puedo llegar a ser incluso víctima de las personas con las que yo me interactúo, en un papel, en un rol de víctima. Y todas estas formas de interactuar o estas conductas, estas acciones, estas características de una personalidad o una conducta de rasgos tóxicos en mí, las podemos simplificar en tres tipos de roles.
el rol del perseguidor o controlador, el rol del salvador y el rol de la víctima. Y estos roles tienen una forma de interactuar que ya les dedicaré en otro capítulo, en otra sesión, parte de esta serie que voy a compartir contigo. Pero quedémonos ahorita con esto. Entonces, en cuanto a las relaciones y las interacciones interpersonales, llámese amigos, parejas o cualquier otra interacción interpersonal como la familia, mi jefe, mi compañero, etcétera, lo que va a suceder es que vamos a expresar conductas tóxicas, disfuncionales a través de qué? Va de nuevo, la manipulación, la humillación, el control, el victimismo, la agresión, la amenaza, el victimismo, ya lo dije, ¿sí? Y todas estas conductas van a generar una interacción que no es sana. Pero a través de estas conductas, yo me voy a enganchar contigo y te voy a enganchar conmigo para que tengamos una interacción constante. Pero ¿y por qué hacemos esto? Porque primero, así es como aprendimos a vincularnos a través de nuestros vínculos primarios o nuestras relaciones primarias, que fueron las primeras interacciones con nuestros padres, con mi madre o con mi padre, y la interacción entre ellos, la interacción en el ambiente y en el entorno familiar, social, en la escuela y también a través de aquellos patrones de conducta que se reafirman y se confirman en las novelas, en las películas y en las series de televisión. Y que se plasman en estos programas o en estas series, o lo vemos en estas películas, porque está tan, les digo, está tan normalizado, tan entendido este lenguaje, tan natural esta forma de relacionarnos, que es la forma de atrapar y de captar nuestra atención para que nosotros nos identifiquemos con los personajes. ¿Cómo? Pues en cualquiera de los roles, ya sea el perseguidor o controlador, el salvador o en la víctima. Y cuando tú te identificas, te sientes enganchado. Es que te atrapa la serie de televisión, es que su historia tiene que ver con la tuya. Pero eso no quiere decir que ello sea normal, o que ello sea sano, o que no va a tener un impacto, o que lo debamos de minimizar porque la mayoría de las personas nos vinculamos y nos relacionamos de esta forma. No, no es sano. Y tenemos que empujar y tenemos que evolucionar y tenemos que trascender y crecer, porque precisamente en esta forma de interactuar y en estas conductas limitantes y desbordadas está el origen del sufrimiento. Pero como originan este sufrimiento, es decir, el drama en nuestra vida, pues lo necesitamos para sentirnos identificados y vivir en el drama y ponerle sabor y poder llamar la atención desde ahí, que se vuelva interesante la vida. Por eso creemos que es parte de ello. Y esto hablando exclusivamente de las relaciones interpersonales. Pero miren, a lo mejor nos hemos relacionado mucho tiempo de esta forma y hemos sobrevivido y hemos a lo mejor triunfado en ciertas relaciones como parte de la relación y lo podemos justificar de muchas maneras. Lo podemos entender de muchas maneras, incluso podemos culpabilizar al otro para justificar un divorcio, una separación, una crisis, para justificarme a mí, para justificar mi dolor, mi drama, mi sufrimiento. ¿Vieron? Está tan normalizado que todos en algún momento hemos tenido una relación disfuncional o tóxica. Todos nos hemos conflictuado con alguien. Y sí, no voy a negar que el conflicto, los roces, el encuentro con otra persona, llámese amigo, familiar, pareja, sobre todo en las relaciones de pareja, pues son parte de la evolución, del crecimiento y es lo que te hace crecer y es lo que te hace conocerte a ti mismo y madurar y poner límites y saber lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que quieres y lo que no quieres en tu vida. Claro, eso es parte de la experiencia, pero no desde una personalidad con rasgos de manipulación, de obsesión, de control, de victimismo, de codependencia, salvador, que yo todo lo puedo y que todo puedo hacer por el otro, de bondad, ¿sí? En nombre del amor, de la pasión y del amor de la vida hollywoodense, al que estamos acostumbrados a observar, a mirar y a vivir y a recrear en nuestras vidas.
¿Por qué? Porque así fue el amor de nuestros abuelos, de nuestros padres o de nuestro entorno. Y no, no es así. Podemos tener interacción, podemos tener afrontamientos, confrontamientos, podemos tener encuentros y evolucionar, pero sin caer en seguir confirmando, reafirmando e interactuando de forma tóxica, es decir, desde la manipulación, desde el miedo, desde la amenaza, desde el sometimiento, desde el victimismo, desde entregarle todo al otro, amando incondicionalmente, sin límites, porque eso gradualmente, progresivamente te va a enfermar. Te va a enfermar tu mente, tus emociones y tu cuerpo va a tender a enfermarse, porque no es sano, no es el equilibrio, no es la frecuencia natural del ser. Y vibrar en la secuencia, la frecuencia natural del ser, no quiere decir, porque tenemos la idea, que nos vamos a volver permisivos, que nos vamos a volver tontos, que nos vamos a volver personas de las cuales las demás van a abusar o nos van a manipular o van a sacar algún provecho. Porque eso no tiene que ver con ser funcional, con ser maduro, con ser coherente. Eso tiene que ver con un adulto que se sabe poner límites de manera asertiva, con carácter, con autoridad, pero no de manera tóxica, destructiva, de manera manipulativa, perseguidora, violenta y amenazante, porque eso es someter, eso es querer controlar. Y al final, esto nos lleva a otro punto que les digo, lo iré desarrollando, nos lleva a nuestro yo infantil. Porque en resumen, las relaciones tóxicas o estos vínculos tóxicos, ya sea de ida o de vuelta o entre ambos, pues quiere decir que me estoy relacionando de forma infantil e incoherente, de forma disfuncional. Y de estas interacciones nace esta personalidad o esta forma de vincularme a través de la dependencia, a través de la codependencia, ¿sí? A través del tiranismo, a través del victimismo, la sumisión y tantas formas y características o tipos o arquetipos de relaciones disfuncionales o de forma de relacionarnos de manera disfuncional, que puede ser masoquista, controladora, repito, desde el apego evitativo, desde la frialdad, desde la rigidez, desde el control, ¿sí? Desde la dependencia. Y creemos que eso es normal. Creemos que eso es parte de la relación, es parte de la historia de amor intensa que estamos acostumbrados a buscar y a vivir. Por eso no tenemos estabilidad, por eso vivimos atrapados en relaciones de maltrato, humillación, celotípicas, de abuso, etcétera. Pero no solo esto, y esto es bien importante, se expresa en nuestras relaciones interpersonales, de pareja, familiares, entre otras. No solo se expresa ahí, no es la única forma de ser tóxicos. Otra forma u otras formas de ser tóxico tiene que ver directamente en mi relación conmigo mismo. Y cómo yo, a través de mi propia relación, me relaciono con mi entorno, con los objetos, con las cosas, con las experiencias, con las vivencias, con todo lo que me rodea. Porque somos seres integrales. Y esas otras formas de ser tóxico tienen que ver con el tema que hablé en el capítulo anterior. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. Tiene que ver con la neurosis de fracaso. Es decir, con este impulso de autosabotaje, autodestructivo, porque no me siento merecedor, no me siento suficiente, no me siento capaz, porque no he desarrollado un amor propio y una relación conmigo sana, evolutiva, amorosa, compasiva, comprensiva. No, he aprendido a relacionarme de forma negativa, de forma destructiva. Me he acostumbrado a vivir en el constante fracaso. Entonces, las relaciones tóxicas o mis relaciones interpersonales disfuncionales no son más que la expresión de esta neurosis de fracaso, de esta identificación con un yo que no vale, desvalorizado, invalidado, desautorizado, que tiene o que creemos que tenemos que buscar esa validación y esa autorización y esa atención y ese reconocimiento fuera de nosotros mismos. Y nos vamos reafirmando a través de nuestros vínculos y nuestras relaciones,
no solo interpersonales, sino con el dinero, con el trabajo, con mi imagen, con la identidad. Pero mientras en mí haya un yo infantil destructivo y neurótico, voy a seguir sembrando y voy a seguir construyendo relaciones tóxicas conmigo mismo, con las personas y con el entorno. Y estas relaciones en realidad a quien van a afectar es a mí. Por eso yo creo y lo expreso y lo confirmo que mis conflictos vinculados con una relación tóxica, ya sea porque soy víctima de una relación tóxica, abusiva, de maltrato, incluso ahora ya identificadas algunas dependiendo del grado y el tipo de relación, que también ya hablaré de ello, narcisista, en realidad tiene que ver conmigo mismo. Si yo tengo broncas de lana o de dinero, si yo tengo problemas con mi jefe y en mi trabajo y no encuentro trabajo, no encuentro pareja, no me relaciono bien con los objetos materiales, se me rompen, se me pierden, con los automóviles, por ejemplo, choco, se me descomponen, porque o no alcanzo a desarrollarme económicamente, ¿sí? O materialmente, voy a vivir en constante neurosis de fracaso. ¿Por qué? Porque todos estos vínculos, todas estas crisis, todos estos conflictos, en realidad tienen que ver conmigo mismo. Es una invitación a voltearme a ver a mí. Porque incluso si yo me he permitido estar en una relación tóxica donde hay maltrato, manipulación, abuso, sometimiento, yo soy parte de esa toxicidad, yo soy parte de esa autodestrucción, yo soy parte de esa neurosis de fracaso porque no he desarrollado un yo adulto, no tengo límites, no tengo herramientas y me estoy relacionando de manera tóxica y permisiva contigo. Y obviamente tú conmigo, porque es un ir y venir, ¿sí? Y lo que tiene que ver contigo tiene que ver conmigo. Y lo que tú tienes conmigo en realidad tiene que ver contigo mismo o contigo misma. La ley del espejo, desde otro enfoque más profundo que ya iré desarrollando. Y entonces comprendiendo, y ya para concluir y resumiendo, hay que comprender y entender. Primero, no minimizar el concepto de lo que es una relación tóxica o ser un tóxico o ser una tóxica. No es un juego, no es una broma, no es ser celoso nada más, no es ser celosa, no es ser intenso o apasionado. Eso no es ser tóxico. Ser tóxico es ser autodestructivo. Ser tóxico es no saber vincularme de manera sana conmigo mismo o conmigo misma. Por lo tanto, no me voy a saber relacionar de manera sana contigo. No voy a saberme relacionar de manera sana con mi pareja. No me voy a saber relacionar de manera sana con nada ni con nadie. ¿Y cómo me doy cuenta si soy tóxico o estoy vinculándome de manera tóxica o estoy en relaciones con personas tóxicas? Nada más tengo que revisar el nivel de incomodidad, de estrés, de ansiedad, de angustia, de frustración, de dolor, ¿sí? De contracción y de estrés con lo de estrés cotidiano, es decir, que cotidianamente, día a día, estoy viviendo yo. Porque si yo me siento en mi vida así, quiere decir que estoy en una relación tóxica o que yo tengo conductas tóxicas o que me estoy vinculando de forma tóxica o que me estoy vinculando con personas sumamente tóxicas. ¿Sí? Y que yo no tengo los límites necesarios y suficientes para elegir o para vincularme o para poner distancia, ya sea física, emocional o psicológica, en un entorno tóxico, ya sea en una familia, en una amistad, en una relación, va de nuevo. Y que esta toxicidad, no se nos olvide, es el reflejo, es la expresión, la materialización de estos conflictos internos, llámese neurosis de fracaso, llámese heridas de la infancia, llámese baja autoestima, llámese falta de amor propio, ausencia de límites, es decir, ausencia de un yo adulto. Y que al voltearme a ver a mí, a través de la terapia, de la reflexión, del autoconocimiento, del autoestudio, de la autoobservación, me va a llevar a tomar la responsabilidad de mí mismo y por ende voy a sanar el tipo de relaciones que tengo
¿Por qué las voy a trascender? Porque me voy a poder poner límites, porque el que se va a vincular de manera sana y funcional voy a ser yo. Pero nos da miedo. ¿Por qué? Porque traemos de origen miedo al abandono, miedo al desprecio y miedo al rechazo. Y ese será el tema del siguiente episodio. El origen, para poder entender, comprender de dónde viene o dónde surge mi forma de relacionarme de manera tóxica o vincularme en entornos y con personas con cierto nivel de toxicidad, que diciéndolo en otras palabras, disfuncional. Y esto no quiere decir que etiquetemos a las personas o nos etiquetemos a nosotros mismos como tóxicos. Todos tenemos conductas tóxicas o las hemos tenido, pero no somos tóxicos, porque ponernos la etiqueta nos identifica y nos limita. Y eso es neurosis de fracaso. No poderme verme a mí, en mi esencia, en todo mi potencial, con mi luz y con mi sombra. Entonces, démonos cuenta que no solo los vínculos es a lo que podemos llamar tóxico, no solo las relaciones es lo tóxico. Y en esta toxicidad es todo aquello que sea autodestructivo. Todo, hábitos, adicciones, compulsiones, obsesiones, conductas, omisiones, ¿sí? Vínculos, narrativa, pensamiento, negatividad, todo lo que me lleve a lo contractivo, al estrés, a la incomodidad, al conflicto y a la crisis. No, no es normal. No, no es una personalidad. No está bien. Es una postura, un niño infantil en mí, disfuncional y tóxico, no atendido, no sanado, no trascendido. Traigamos al yo adulto al presente en nuestras vidas. Es momento de hacer esa transición, ocuparnos de nosotros mismos, ocuparnos de nuestros vínculos, de nuestros hábitos, es decir, de la relación contigo mismo y contigo misma. ¿Cómo? A partir del despertar de la conciencia. Esto es Conciencia sin Censura y te veo en el próximo episodio.